Buenos días, compañeros. Yo soy universitario de la Universidad Alfa, licenciatura en Pedagogía. La materia que se está cursando actualmente es investigación cualitativa. El tema que se estará tratando es empírico-analítico. La docente que imparte la materia es Estefanía Santillán Rangel y los alumnos que conforman el equipo son María Guadalupe Esquivel Caballero, Esmeralda Martínez Beltrán, María Guadalupe Sánchez Archundria y su servidor Fernando Silva Ramírez. Bueno, comenzaremos con una breve introducción. La investigación empírica es cualquier estudio donde la conclusión se extrae extractivamente de pruebas empíricas concretas y verificables. Eso quiere decir que para que sea una investigación empírica se tiene que tener una idea de, en este caso podemos tener una observación de lo que se pretende llevar a cabo como investigación. Esta evidencia puede ser recopilada utilizando estudios de mercado cualitativos y métodos de investigación cualitativos. Esta palabra proviene de la griega empíricos, que significa experimentado. Algunos de los tipos de investigación que se estarán abordando es la investigación exploratoria, investigación de la historia, investigación descriptiva, investigación correlacional, estudio longitudinal, estudio transversal, investigación casual o comparativa. La investigación empírica, el método empírico analítico es uno de los modelos para describir el modelo científico que se basa en la experimentación y lógica empírica contra la observación de un fenómeno y análisis estadístico. El empirismo es una ciencia que se basa en la adquisición del conocimiento por medio de una experiencia. Por ello, para la investigación empírica analítica es necesario vivir una situación objetiva del estudio de forma minuciosa. Eso también se puede conocer o se puede llamar de alguna forma que es, ponemos en un estudio donde ponemos cierta cantidad de personas, dos grupos de trabajadores, uno donde escucha música y trabaja contento, se puede decir, y uno donde no hay música. Entonces, hay mucha diferencia. Entonces, estamos haciendo una comparación de datos en una investigación. Se puede decir que es experimento, prueba. Se utilizan métodos deductivos, la comprensión de la parte explicativa del todo. El inductivo es el conocimiento de toda la explicación de la parte. La investigación empírico-analítica se basa simultáneamente de métodos cualitativos y cuantitativos para lograr su objetivo. Al usar estos métodos se ofrece, por un lado, datos estadísticos importantes para suministrar información certera, datos cualitativos, o por otro lado, mostrar todas las características que sean implicitadas en los detalles, en los datos cualitativos. El primer paso o caso son los datos con variables, es decir, sus objetivos. El segundo son los datos que tienen más que ver con la cultura de la comunidad y de los individuos. La investigación empírica analítica es considerada una de las más exactas porque se supone que es la inclusión de todos los aspectos del problema, del objeto de estudio. Por esto mismo también es la más compleja. El éxito de los trabajos depende de la experiencia con la que se tenga que hacer esta investigación, de las habilidades del investigador. Como pueden ver, hay un esquema de cómo se puede llevar a cabo el ciclo empírico analítico. Se inicia con un análisis de interpretación, se procede con la identificación del problema, la selección de los problemas, formulación de hipótesis, estrategias de investigación, pruebas y aplicaciones de instrumentos y la obtención de resultados.
Los tipos de investigación son: la investigación empírica se puede llevarse a cabo al analizarse con métodos cualitativos y cuantitativos. La investigación cuantitativa se utiliza para recopilación de información a través de datos numéricos, cuantificar opciones, comportamiento o otras variables definidas. Estos se encuentran predeterminados y están en una forma más estructurados. Algunos de los métodos comunes son utilizados como investigación descriptiva, investigación experimental, investigación correlacional, estudio longitudinal, estudio transversal, investigación de comparación o casual. La investigación cualitativa se utiliza para recopilar datos no numéricos, extraer significados, opciones o las razones subrayantes de los objetos. Estos métodos son estructurados o semiestructurados. El tamaño de la muestra de la investigación suele ser pequeña. El método suele ser tipo conversacional para proporcionar información más profunda sobre el tema. Algunas de las formas más populares para obtener este método son el estudio de caso, métodos de observación, entrevistas personales, grupos focales, análisis de texto. La siguiente es, ¿qué es la investigación exploratoria? Es una de las investigaciones que se basan y ayudan a la investigación empírica analítica. La investigación exploratoria es un tipo de investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprender mejor, proporcionar resultados concluyentes. Aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible comparada con otros tipos de estudio, implica que el investigador esté dispuesto a correr riesgos, a equivocarse y a tener un poquito más de interés. Suele llevarse a cabo cuando el problema se encuentra en una fase preliminar o en un inicio. Se puede decir, a menudo se le llama enfoque o teoría fundamental o investigación interpretativa, ya que es utilizada para responder preguntas de qué, por qué y cómo. Es importante mencionar que la investigación exploratoria se encarga de generar hipótesis que impulsen el desarrollo de un estudio más profundo del cual se extraigan resultados y una conclusión. Las características de la investigación exploratoria. La investigación exploratoria tiene múltiples características que le dan ventajas sobre los otros métodos. Los principales son: al definir sus conceptos, priorizar los puntos de vista de las personas, está enfocada en la comunicación que se tiene de un tema, por lo que significa un único innovador. No tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir el proceso que le parezca más sencillo. Encuentra una solución a problemas que no fueron tomados en cuenta en el pasado. O sea, anteriormente se puede decir que se podía saltar ese paso y no pasaba nada, pero no, tiene que encontrar desde un inicio a un fin por secuencias de pasos. También hay dos maneras de llevar a cabo la investigación, que es de la investigación exploratoria, que es la primaria y la secundaria. El método de investigación primario es donde se trata la investigación de información recopilada directamente del sujeto. Puede ser a través de un grupo de personas o incluso de un individuo. Puede ser llevada a cabo directamente por el investigador o encargarse
a un tercero para que lo realice en su nombre. Se puede decir que es un sustituto. Puede una persona realizar la investigación y otra persona puede sustentarla. La investigación primaria se lleva a cabo especialmente para explorar un determinado problema que requiere un estudio o profundidad. Para poder llegar a estos pasos, ¿no? O al conjunto ya terminado, se tiene que tener distintas fuentes o características, o también se le puede llamar métodos, para obtener la información, como es una encuesta, entrevistas, las observaciones que se pueden hacer comparando ciertas cosas. El método de investigación secundario es la recopilación de información previamente pública, como los casos de estudio, revistas, periódicos, libros, entre otros. La investigación en línea es el mundo, se puede decir que actualmente se ejerce más, porque se les facilita más tener la información y no es tan costoso. Puede tener distintas fuentes y la mayoría de ellas son aceptadas. Esa es una de las formas más rápidas de reunir información sobre cualquier tema. Muchos datos están fácilmente disponibles en Internet y el investigador puede descargar lo que necesite. Es un aspecto importante que debe tener en cuenta. Una investigación de este tipo en la actualidad, de un sitio web o cualquier otra fuente, para poder llegar a tener se puede decir que investigación secundaria, se tiene que tener, pues como anteriormente ya se les mencionó, que es a base de internet, a veces de medios de comunicación, es simplemente las investigaciones bibliográficas o fuentes y la investigación de estudios de casos, estudio de caso. Por ejemplo, estamos hablando de artículos o obviamente estudios de caso que basen y sustenten lo que se está estipulando en el trabajo. El proceso para realizar una investigación exploratoria es la de identificación del problema. También es la identificación del problema. Antes de iniciar, tenemos que definir el problema de investigación y abordarlo a través de preguntas que al responderlas se adapten al contexto. Establecer las hipótesis. Al no contar con el estudio previo sobre el objetivo de estudios o tener datos imprecisos, nuestro trabajo es formular las premisas y que procedan con las preguntas obtenidas al establecer el problema de investigación. Bueno, una vez que ya tengamos estas que anteriormente ya se mencionaron, los datos que se obtuvieron, debemos continuar con el proceso a través de otras metodologías de investigación. En muchas ocasiones es la descriptiva, pero ahorita vamos a ver la aplicación de la investigación. La investigación exploratoria en marketing. Marketing es una plataforma en línea pues, para que consulten cualquier cosa cuando tengan alguna duda o tengan algún proyecto que hacer. Pueden estar en exploratoria marketing. La investigación exploratoria en marketing se puede enfocar en el mercado para responder o preguntar a preguntas relacionadas con un tema desconocido a través de una exploración independiente. A diferencia de los proyectos definidos, la investigación exploratoria a menudo carece de algunos parámetros de las indagaciones más formales. En su lugar sirve para obtener información amplia
que puede ser utilizada en estudios de casos más específicos. Las opciones de procedimientos son mejores resultados para este tipo de investigación. ¿Cómo se puede llegar a esto o qué podemos utilizar para tener este estilo o de investigación de marketing? Pues es más que sencillo, una encuesta online, comunidades online o comunicadores, entrevistas de expertos, investigación de campo experimental. El objetivo del método de explorar o exploratorio también es el explorar el problema y en el entorno y extraer una conclusión de él. Además, permitirá al investigador establecer una base sólida para explorar sus ideas, elegir el diseño de investigación adecuado y encontrar las variables que realmente son importantes para el análisis. Lo que es más importante, puede ayudar a las organizaciones, a los investigadores a ahorrar mucho tiempo y recursos, ya que permitirá saber si merece la pena seguir dándole la atención al proyecto o significativamente pues decirle que no. Bueno, esto concluye y correspondientemente algunas de mis compañeras les seguirán exponiendo otros temas de la investigación empírica. Mi nombre es María Guadalupe Esquivel Caballero y les voy a hablar sobre dos temas importantes dentro de la investigación cuantitativa, que es la investigación histórica y la investigación descriptiva. Bueno, este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de manera más objetiva y exacta, para lo cual de esta manera sistematiza recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas derivadas de las hipótesis. También utiliza métodos científicos para determinar los elementos más importantes dentro de un fenómeno para cambiar la visión o tener de diferentes perspectivas. También sirve para apoyar las investigaciones en el futuro o como un proceso reflexivo para el estudiante en el presente. Bueno, algunas características de la investigación histórica son que este tipo de investigación depende de datos observados por otras personas, más que por el investigador mismo. Estos datos son de dos clases, de fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias se derivan de la observación y el registro directo de acontecimientos por su autor, y las fuentes secundarias cuyo autor informa observaciones realizadas por otras personas. También las fuentes primarias se derivan de primera mano y deben usarse frecuentemente, más que, como mencionaba anteriormente, que las del investigador mismo. Las fuentes deben someterse a dos tipos de críticas: la crítica externa, que determina la autenticidad del documento, y la crítica interna, que examina los posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor del documento, que posiblemente lo haya determinado a exagerar, distorsionar u omitir alguna información. Los pasos de una investigación histórica, sería el primero, definir el problema, para lo cual debemos preguntarnos si el tipo de investigación que elegimos es apropiado para nuestro tema. Formular hipótesis u objetivos específicos que nos proporcionen dirección a esta investigación. Recolectar información, teniendo en mente su origen primaria o secundaria, como lo mencionábamos anteriormente, de otras personas, que es principalmente, sí, de segundas personas, que es la del autor propio, y usualmente esta información se recoge con tarjetas de tamaño apropiada y codificadas. El último paso es evaluar la información según criterios de crítica interna y externa.
Y el último paso es informar los resultados, interpretaciones y conclusiones apoyadas de bibliografías, es decir, de dónde lo sacamos, de dónde obtuvimos toda esa información y comprobar nuestras hipótesis si fueron reales o no. El siguiente tema, que es la investigación descriptiva, pues este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos. Básicamente no está interesado en comprobar explicaciones ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas, estudios, aunque estas también pueden servir para probar algunas hipótesis específicas o poner a prueba algunas explicaciones. Se encarga de puntualizar también las características de la población que está estudiando. Esta metodología se centra más en el qué, en el lugar, el porqué del sujeto de investigación. El objetivo de la investigación descriptiva, pues es como su nombre lo dice, describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno, es decir, que describe el tema de investigación sin cubrir el por qué ocurre. Por ejemplo, una marca de ropa que quiere entender las tendencias de compra de moda entre los compradores de Perú o de algún otro país, llevará a cabo una encuesta demográfica de esta región y recopilará los datos de la población. Luego realizará una investigación descriptiva sobre este segmento demográfico. La investigación descubrirá entonces detalles sobre cuál es el patrón de compra de los compradores peruanos, pero no cubrirá ningún detalle sobre el por qué se obtienen estos patrones, ya que para la marca de ropa que intenta entrar en el mercado, entender la naturaleza de su mercado es el único objeto de estudio que ésta tiene. Las etapas de la investigación descriptiva son las siguientes. Definir en términos claros y específicos qué características se deben descubrir o describir de esta investigación. También expresar cómo van a ser realizadas las observaciones, cómo los sujetos, personas, escuelas, van a ser seleccionados de modo que sean muestra adecuada de la población y qué técnicas de observación van a ser utilizadas, como los cuestionarios, entrevistas o algunas otras, y si se someterán a una preprueba antes de utilizarlas, cómo se entrenarán a los recolectores de información. La siguiente etapa sería recolectar los datos y la siguiente, informar apropiadamente los resultados. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un empresario que describe sus resultados de estas encuestas o entrevistas que se hicieron pues a varias personas, varias empresas, o qué es lo que más le gusta o qué es lo que más hace que una empresa vaya en declive. Pues tenemos varias gráficas que muestran los resultados. Bueno, esto sería todo y muchas gracias. Buen día, mi nombre es Esmeralda Martínez Beltrán, alumna de la Universidad Alfa Lambda, Villa Victoria, Estado de México. El tema que yo les estaré presentando es sobre la investigación correlacional. Bien, dice que la investigación correlacional busca variables que pueden interactuar entre sí, de modo que cuando una variable cambia, la persona, al hacer una investigación, tendrá clara la manera en la que la otra variable también cambia. Bien, se dice que es la relación entre dos variables. Es un tipo de método de investigación experimental en el cual un investigador mide dos variables. Es donde también entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. Por ello es conveniente tener en cuenta que esta covariación o variación no significa que entre los factores existan relaciones de casualidad, pues estas se determinan por otros criterios, además de la variación
que se debe tener en cuenta. Este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación entre otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta variación normalmente se determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Ejemplos de variaciones correlacionales. Por ejemplo, en un grupo de estudiantes se puede determinar la relación entre la inteligencia, el estado nutricional, educación y nivel de ingreso de los padres. Otro ejemplo es en un grupo de trabajadores, es donde se puede identificar el grado de satisfacción con el trabajo en relación con el nivel educativo, ingreso salarial, condiciones del trabajo y número de hijos. Otro ejemplo sería el uso de métodos de planificación familiar, relación con años de estudio, residencia rural o urbana, nivel de aspiraciones para con los hijos. Tipos de investigación correlacional. Correlacional positiva. Una correlación positiva entre dos variables es cuando un aumento en una variable conduce a un aumento a la otra variable y una disminución en una variable conducirá a una disminución de la otra variable. Por ejemplo, la cantidad de dinero que una persona tiene puede correlacionarse de manera positiva con la cantidad de autos que tiene. Correlación negativa. Una correlación negativa es literalmente el opuesto a la correlación positiva. Esto significa que si hay aumento en una variable, la segunda variable mostrará una disminución y viceversa. Por ejemplo, el nivel de educación puede relacionarse negativamente con la tasa de criminalidad, cuando un aumento en una variable conduce a una disminución en otra y viceversa. Claro que esto no significa que si de alguna manera se mejora el nivel de educación en un país, puede causar una disminución en las tasas de criminalidad. Claro que no significa que la falta de educación es lo que genera criminales, sino por el contrario, significa que se cree que la falta de educación y el crimen tienen una razón común, que sería la pobreza. Sin correlación. En este tipo de investigación correlacional, las variables no están correlacionadas. Esto significa que el cambio en una variable no influye en que la otra varíe. Por ejemplo, ser millonario y la felicidad no es algo que esté correlacionado, ya que esto significa entonces que el aumento en el dinero en una persona no necesariamente corresponde a su felicidad. Las maneras de investigación correlacional son la observación natural. Es una forma de recopilación de datos en la que se observa el comportamiento de las personas en su entorno natural, es decir, en el que normalmente existen. Este método es un tipo de investigación de campo. Otra manera sería la aplicación de encuestas. Las encuestas y los cuestionarios se encuentran entre los métodos más comunes utilizados para una investigación. En este método, una muestra aleatoria de participantes completa una encuesta o cuestionario que se relaciona con las variables de interés. El muestreo aleatorio es una parte vital para asegurar la generalizabilidad de los resultados de la encuesta. Otra manera sería archivos de datos. Estos archivos son los que contienen datos que se han recopilado anteriormente haciendo una investigación similar. Pasos para una investigación correlacional. El primer paso sería definir bien el problema que se va a investigar. El segundo sería elegir la muestra de estudio de acuerdo a las necesidades del proyecto de investigación. Tercero sería seleccionar los instrumentos de evaluación que se usarán, ya sean encuestas online, observación en campo o una investigación documental.
El siguiente sería determinar cuáles serán los pasos a seguir para implementar correctamente el proceso, recopilar los datos que se necesiten, analizar e interpretar la información para tomar las decisiones de manera correcta. Otro tipo de investigación sería la investigación comparativa. Se dice que consiste en efectuar una comparación lo más exhaustivo posible entre dos o más términos que puedan ser de muy diversa índole, fenómenos sociales o culturales, obras artísticas, autores, textos, conceptos para analizar y sintetizar sus diferencias y similitudes. Dice que la investigación comparativa son los estudios de caso comparativos que implican el análisis y la síntesis de las similitudes, diferencias y patrones de dos o más casos que comparten un enfoque o meta en común. Dice que para hacerlo correctamente deben describirse en profundidad las características específicas de cada caso al comienzo del estudio. Se centran en generar una correcta comprensión de los casos y de su contexto entre los diversos métodos de recolección de datos empleados. Por lo general, predominan las visitas sobre el terreno, la observación, las entrevistas y el análisis documental, como ya lo dije. Se parte del supuesto de unas y otras que permitan el conocimiento preciso de los términos del objeto de estudio. Unos ejemplos de investigación comparativa. Dice que un trabajo comparativo permite abordar problemas como cuáles son las semejanzas y diferencias entre dos maneras de entender un determinado fenómeno o institución social, cuáles son las semejanzas y las diferencias en el tratamiento de un mismo tema entre las corrientes, autores, obras, etc. ¿Qué relaciones hay entre las corrientes, los autores y las obras? Bueno, pues esto sería todo. Esos son los dos temas que me tocaron: investigación correlacional e investigación comparativa. Gracias por su atención. Soy la alumna María Guadalupe Sánchez Archundia y a mí me tocó exponer el tema de investigación longitudinal, la cual es un método que reúne un conjunto de procedimientos para obtener información sobre el tema. Específicamente, el objetivo de los estudios longitudinales es obtener información sobre un proceso de cambio. De igual forma, esta investigación sirve para anticipar algunos riesgos y estimar ciertas incidencias. Para ello se requiere de la observación y la medición de la estabilidad, las modificaciones y los patrones individuales que se presentan a lo largo del tiempo. La investigación longitudinal se lleva a cabo durante un periodo de tiempo más largo que va desde unos pocos años hasta décadas. Los datos recopilados pueden ser extremadamente útiles cuando se observan los cambios a lo largo de un periodo de tiempo. Implica el seguimiento de un evento, individuo o grupo durante un periodo claramente definido. Los estudios longitudinales pueden ser retrospectivos, prospectivos, combinados y acelerados, según el momento de tiempo en que se realicen y la técnica que emplean en ello. La investigación longitudinal se caracteriza por realizar el seguimiento minucioso a los mismos sujetos o situaciones en un largo periodo concreto. Permite observar y medir la evolución de las características y variables observadas. Por ejemplo, un estudio dedicado a analizar los cambios en una población indígena específica durante 10 años. Otro tema también que me tocó investigar
fue la investigación transversal. Esta se define como un tipo de investigación observacional que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población. Este tipo de estudio también se conoce como estudio de corte transversal, estudio transversal y estudio de prevalencia.